No te temo, Rodrigo, respondí, aunque sabía que su ira podría tener consecuencias. Pero ya no tenía miedo. Había comenzado a tomar el control de la situación, y no estaba dispuesta a dejar que su venganza arruinara mi vida. Con cada día que pasaba, la lucha se intensificaba. Rodrigo continuaba manipulando y tratando de reconstruir lo que había perdido, pero la presión sobre él crecía. La información que había filtrado había comenzado a afectar su reputación, y su confianza se desmoronaba. Una mañana, mientras revisaba las noticias, me encontré con un artículo que me dejó sin aliento. Había informes sobre la inestabilidad de Rodrigo en el negocio y cómo sus socios estaban comenzando a dudar de él. Me sentí satisfecha, pero al mismo tiempo, sabía que esto solo lo haría más peligroso. La confrontación final se acercaba. No podía seguir jugando con fuego, y sabía que tendría que hacer algo más contundente. En las semanas siguientes, fui más allá de solo filtrar información. Empecé a reunir pruebas concretas sobre sus actos ilegales y fraudulentos en el negocio. Los correos electrónicos y documentos que había conseguido eran evidencia suficiente para poner en jaque su situación. Mi siguiente paso fue claro. Tenía que actuar y llevar toda la información a la luz. No podía permitir que su venganza se llevara a cabo ni que mi familia sufriera más. Con la ayuda de algunos amigos, preparé un dossier con toda la evidencia que había recopilado, listo para ser presentado a las autoridades. Una noche, después de días de planear, decidí que era hora de llevar a cabo mi plan. Rodrigo estaba en una reunión importante, y sabía que sería el momento perfecto para actuar. Llamé a un contacto en la prensa y le expliqué la situación, ofreciéndole la historia que había estado construyendo. Esto podría cambiar todo, le dije, sintiendo que la adrenalina corría por mis venas. El periodista aceptó reunirse conmigo esa misma noche. Cuando llegué al lugar acordado, mi corazón latía con fuerza. Era el momento que había estado esperando. Gracias por venir, le dije, entregándole el dossier. Esto es lo que necesitas para destapar toda la verdad sobre Rodrigo. Él revisó los documentos, y su expresión cambió a medida que se daba cuenta de la magnitud de la situación. Esto es increíble. Si esto sale a la luz, podría arruinarlo. Eso es exactamente lo que quiero, respondí con determinación. No puedo dejar que se salga con la suya. El periodista asintió, ya comprometido con la historia. Nos despedimos, y mientras salía del lugar, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Había dado el paso decisivo. Días después, el artículo salió publicado, y la respuesta fue inmediata. La historia se esparció como un incendio forestal, y de repente, Rodrigo se encontró en el centro de un escándalo que nunca había previsto. Las consecuencias fueron devastadoras. Sus socios comenzaron a retirarse uno tras otro, y su reputación se desmoronó en cuestión de días. A medida que la presión crecía, su comportamiento se tornó cada vez más errático. Lo vi perdido, tratando de reaccionar a la tormenta que había desatado, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba fuera y ya no había forma de ocultarla. Una noche, recibí un mensaje inesperado de Rodrigo. Me pedía que nos encontráramos. No sabía si era una trampa o si realmente estaba buscando una conversación honesta, pero tenía que hacerlo. Quería ponerle fin a esta lucha y tener una última confrontación. Al llegar al lugar acordado, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. Rodrigo ya estaba allí, su expresión era la de un hombre acorralado, y podía ver la frustración en sus ojos. No esperaba que vinieras, dijo, su voz llena de amarg. Tú dijiste. Cuando entré al oscuro bar donde habíamos acordado encontrarnos, el aire se sentía denso. La luz tenue resaltaba las líneas de preocupación en el rostro de Rodrigo, y su postura, normalmente dominante, parecía más encorvada. Era un hombre que, de alguna manera, había sido derrotado. No esperaba que vinieras, dijo, su voz temblorosa pero llena de un retorcido orgullo. ¿Qué quieres, Rodrigo? Pregunté, cruzando los brazos. No estaba dispuesta a darle el poder en esta conversación. Él suspiró, como si una parte de él estuviera a punto de rendirse. No puedes dejar que esto termine así. No entiendo por qué me hiciste esto, Valeria. ¿De verdad?
¿Crees que no lo sabes? Respondí, incapaz de contener la frustración. La distancia emocional entre nosotros se sentía abismal. Usaste mi amor como un peón en tu juego. Pensaste que podía ser parte de tu venganza, y no te detuviste a considerar las consecuencias. Rodrigo se quedó en silencio, sus ojos vagando hacia el suelo. Era evidente que estaba intentando encontrar palabras, pero sabía que era difícil. En ese momento, me di cuenta de que había un pequeño atisbo de humanidad en él, una fragilidad que no había visto antes. Lo hice porque creía que tenía que hacerlo. No podía dejar que tu padre se saliera con la suya. Mi familia, su voz se quebró un momento. Perderlo todo me hizo sentir que tenía que hacer algo. Pero, ¿a qué costo? Repliqué, sintiendo que la rabia se disipaba ligeramente, dejando espacio para una profunda tristeza. No puedes ampliamente destruir a alguien más para sentirte mejor. Eso no te devolverá lo que perdiste. No lo sé, respondió, alzando la vista para encontrar mis ojos. No estoy seguro de nada. Todo ha cambiado tan rápido. En ese momento, el ambiente entre nosotros se sintió más como un encuentro entre dos almas perdidas que como una confrontación. La vulnerabilidad de Rodrigo me sorprendió. Había llegado al fondo de su desesperación, y aunque no podía perdonarlo por todo lo que había hecho, tampoco podía ignorar la verdad de su dolor. Es posible que ambos hayamos hecho cosas de las que no estamos orgullosos, dije, mi voz más suave ahora. Pero no podemos seguir así. La venganza no traerá paz a ninguna de nuestras vidas. Rodrigo inclinó la cabeza, contemplando mis palabras. ¿Qué debería hacer entonces? La gente está hablando. He perdido todo. Lo primero que deberías hacer es enfrentar las consecuencias de tus acciones. La verdad siempre sale a la luz, Rodrigo. No puedes seguir huyendo de ella, respondí, tratando de ser firme pero comprensiva. Se quedó en silencio, y pude ver que estaba considerando mis palabras. La lucha interna que estaba atravesando era palpable. No sabía si quería que me sintiera compasiva o si solo estaba buscando un rayo de esperanza en medio de su caos.